Hoy nos acompaña en voces Rafael Tarradas Bultó, que ya nos visitó el año pasado con motivo del estreno del Valle de los Arcángeles, esa, esa novela maravillosa que nos llevó a los ingenios de las azucareras y a toda esa reflexión sobre la esclavitud y cómo se construyen las vidas de las personas, tanto de un lado como del otro. Y nos trae hoy otra gran novela que ha sido apasionante leerla. Aún tengo, como le decía ayer a Rafael, un nudo en el estómago, en la garganta. Evidentemente se me han caído unos lagrimones a lo largo de la trama porque es de verdad intensa y Rafael tiene una manera de construir los personajes que es absolutamente envolvente. Me maravilla. Es La voz de los valientes, editado también con la editorial Espasa, la que es su tercera novela después del Heredero, El Valle de los Arcángeles y ahora La voz de los valientes. Bienvenido de nuevo. Qué placer tenerte, Rafael, otra vez aquí. Qué placer estar aquí, Lorena, qué maravilla. Rafael, estudiaste diseño industrial, para quien no lo sepa, en Barcelona, trabajas en comunicación y creas unas novelas que bien podrían ser novelas río. Si cogiésemos a los personajes, se merecen una novela como en ese género francés, ¿verdad? Que viene del francés, Le Roman Fleuve. Personajes que tienen tanta identidad que los imaginas antes, durante la trama y después, evidentemente. Si tuvieses que construir un poco a lo Balzac, una gran novela río con todos estos personajes de La voz de los valientes, ¿por cuál empezarías? Porque tenemos a mujeres fascinantes, pero también a hombres enigmáticos, desde José Manuel al alemán que Sí, al Falstein, conde, al conde de Falstein, sí, también, que es muy interesante. ¿Por cuál Pues empezarías? mira, a mí los personajes femeninos me gustan mucho y es curioso porque en mis novelas muchas veces el personaje femenino cobra mucha importancia, ¿no? Y a veces incluso más de la que pensaba al principio. Y a mí el personaje de Hilda Chagnier me gusta mucho porque a mí me encanta la gente que se moja y que se implica en las cosas, ¿no? Entonces, creo que en parte este personaje es un homenaje a toda la gente anónima que luchó contra el nazismo, contra el Tercer Reich y de la que nunca se ha sabido nada, ¿no? Mm. Eh, Siempre pensamos que Hitler tuvo un carisma tan bestial y un poder de seducción tan potente que todo el mundo cayó rendido. Y la realidad es que lo que pasó es que mucha gente que no estaba en eso fue silenciada o acabó en un campo de concentración, entonces nunca hemos sabido nada de ellos. Y, y poco a poco va saliendo gente que luchó contra el nazismo, ¿no? Y que se ha sabido que acogían a refugiados en su casa, que se arriesgaron, tal. No era ninguna tontería arriesgarse esos días, ¿eh? No era una cosa fácil. Y más cuando el enemigo podía estar en tu propia casa, como era el caso de Hilda Falstein. Hilda es una chica española que se casa con un conde alemán. De entrada todo parece maravilloso, pero claro, es que el conde alemán cada vez es más nazi. Y empieza que bueno, que le gusta un poco, y acaba que es que le gusta más Hitler que su mujer. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿No? ¿Cómo se afronta esto? ¿Y quieres tanto a tu marido que lo aguantas? ¿O llega un punto en el que esto es tan insostenible que ya te empiezas a enfrentar a todo, incluyendo tu marido? Y es un poco lo que hace ella. Entonces, a mí me interesa mucho ese tipo de personajes, ¿no? El personaje que en un momento dado dice, oye, basta, hasta aquí, y ahora ya no te quiero. Uh -huh. Ahora ya voy a ser humana y como tú ya eres otra cosa, pues voy a luchar contra todo esto que está pasando, que implica luchar contra ti también. Asistimos a todo ese proceso. Como digo, entiendes muy bien la psicología femenina. Aprovecho, ya que estamos hablando de un personaje femenino, para darte las gracias de poner a la mujer en su lugar, porque me gusta que tanto para el bien como para el mal, porque también hay Claro. personajes femeninos con una crueldad y bueno, con unos rasgos de personalidad que verdaderamente los quieres alejados de ti, pero son enigmáticos y se aceptan. Y al Sí, fin y al cabo, pues eso, muchas gracias por poner a la mujer en el lugar que hay que poner y bueno, al es igual que que el Lorena, hombre. es que yo creo que ahora está muy de moda, pero bueno, es una cosa que es una realidad. Cuando hablas de igualdad, es igualdad para lo bueno y para lo malo, en realidad, ¿no? Exactamente. O sea que yo no, las mujeres son más inteligentes. Bueno, pues algunas sí y algunas no.
¿O son más buenas? Bueno, pues algunas sí y algunas no, ¿no? Entonces somos tan iguales que tenemos las mismas fortalezas y debilidades. Y mis personajes son así realmente. Entonces, además, fíjate una cosa, que en el fondo todos los personajes de este libro son un reflejo de lo que pasó en Europa al final. Mm, El, el nazismo como movimiento sedujo a muchísima gente y pensamos que eran los alemanes, pero no eran los alemanes, o sea, los franceses entran en las Olimpiadas de Berlín con el brazo en alto. Quiero así decir, y es. había partidos fascistas en todos los países y eran partidos muy importantes. Cuando Noruega se invade, los titulares de los periódicos españoles son Noruega vuelve a ser libre. Ujú, exactamente. Entonces, te das cuenta que era una cosa muy, muy grande y el colaboracionismo no fue una cosa de cuatro. Es que en Francia les dicen que tienen que apresar a 1.000 judíos y apresan a 3.000 en el velódromo de invierno. Entonces, es lo que les pasa a los personajes de este libro, es lo que pasó. Es al principio totalmente obnubilados por esto, ¿qué está pasando? Hay un señor con un carisma bestial que de repente ha levantado un país de sus cenizas, que está todo el mundo a una, que de repente vuelve a ser el país más importante de Europa, etcétera, y de repente empezar a ver que todo no es tan bonito, cerrar los ojos a lo que no quieres ver, y luego ya es tan evidente que lo tienes que ver, ¿no? Ujú. Pero, pero bueno, pues es que es un proceso y la gente dice, tardaron mucho en darse cuenta. Y, y hay movimientos o sea, hay mucha gente que enseña la hoz y el martillo, y Stalin es uno de los grandísimos asesinos de la historia. Ujú. Y parece que hay gente que todavía no ha abierto los ojos con eso, ¿no? Entonces, cómo es la mente humana, ¿no? Cómo es capaz de lo que te gusta mirar solamente hacia un lado y de lo que no te gusta tanto taparlo. El sesgo de confirmación, lo que pasa es que cuando tenemos delante y ya ante nuestros ojos crímenes, tenemos que elegir cuál es el Claro. camino. Si esa voz de los valientes, que bueno, es toda una oda, ¿no? A todas estas personas Mm, ya lo has introducido, o elegir el camino de el enriquecimiento con la sumisión del otro, con el desprecio del otro, tu reafirmación. Hay algo muy interesante. Bueno, tu novela está muy bien construida, en una relación de escenas espejo, en cierta medida. Por sí, ejemplo, ahora estoy pensando en la caza, ¿no? Hay sí, una primera escena de la caza y luego va a haber otra caza. sí. Entonces, la primera escena ya va recolocando un poco, te va como alertando, aunque simplemente se está cazando a un Sí, animal, no vamos a entrar en detalles para no ujú, ujú. desvelar nada, pero ya te está poniendo alerta y Sí, te está haciendo entender las implicaciones. claro, es. Pasaron cosas tremendas, ¿no? Pasaron cosas tremendas. Y muchas veces llegas a un punto después de haber pasado por muchos otros, ¿no? No llegas de repente, no llegas al día siguiente. A lo mejor hay muchas cosas que te hubiese tocado hacer de un día para otro y no hubieses aceptado, pero como ya habías aceptado otras cosas detrás, pues parecía Exacto. que aquello no era tan importante. Entonces, no, les han quitado de los judíos se habla, no es un libro, no es un libro sobre los judíos, porque hay muchos, pero se habla un poco, es una situación que Ujú. se dio mucho y que no puedes evitar, ¿no? Cuando hablas de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa situación, por ejemplo, es muy ejemplar de lo que pasó. Pues al principio, no, mira, es que los están recolocando. Luego, bueno, ya los están agrupando todos, porque se los van a llevar a otro sitio. Luego, bueno, se los llevan al este porque están ayudando al esfuerzo de guerra. Entonces, todo esto, cuando aceptas lo primero, ya luego lo segundo es más fácil de aceptar y luego lo tercero y luego, ¿no? Y mucha gente se pensó que a los judíos al principio se los iban a llevar pues a Madagascar. Los vamos a Mm, recolocar a todos en Madagascar. maravilloso. ¿Sí? Maravilloso, les va a hacer un país nuevo. Y cuando los matan es porque ya los otros están cerrando los ojos, porque los campos de concentración estaban pegados a muchos pueblos. ¿Y qué es lo Ujú. primero que hacen los americanos cuando se liberan los campos? Cogen a la gente de los pueblos estos y los llevan a los campos. Mirad, esto estaba pasando al lado vuestro, ¿no? Y lloran y toda la gente, y se desmayan las mujeres y otro vomita y tal, ahora ya no sirve esto, ¿no? Entonces la voz de Exactamente. los valientes habla sobre los valientes, no sobre los que dijeron, oye, no, esto no puede pasar, ¿no? Y entonces es la historia, por un lado, de esta chica, enfrentada en el fondo a través de su marido a la élite aristócrata del nazismo, y por otro lado, un empresario español
que empieza a hacer negocios con el Tercer Reich. Y este contacto con los industriales alemanes también le abre la puerta a las grandes reuniones sociales de los industriales alemanes en Potsdam, y los aliados se aprovechan para que convertirle a él en espía, ¿no? Entonces son las Es dos que grandes es apasionante, por eso te de digo. dos valientes en el fondo. Exactamente. Rodeados de muchos otros valientes Sí. que también son motores de la trama. Hay algo que me interesa muchísimo de tus novelas también. Bueno, solo he leído El Valle de los Arcángeles y ahora la voz de los valientes. Tengo pendiente el heredero, tu primera novela, pero yo lo defino como la novela industrial de Rafael. Estás creando una suerte a través de conocer la industria y sobre todo de revalorizar una Barcelona que se la puede descubrir de otra manera. Claro. También, pobre Barcelona, actualmente maltratada. Por infinitas circunstancias que no vienen al caso, pero sí que entendemos, gracias a la industria y gracias a la figura de esos empresarios enfocados en construir, que aportaron tanto a la sociedad y que nos ayudan eso, a entender la esencia también de las ciudades. Estamos en una Barcelona después de la Guerra Civil también, en una España que es rehén en cierta medida de los favores que ha obtenido de la Alemania. Totalmente, Y lo explicas absolutamente de manera maravillosa. Sí, claro, o sea, Alemania ayudó a España en la segunda Guerra, qué bruto, en la Guerra Civil, y fue el gran apoyo, ¿no? Italia y Alemania, o sea, muchos de los bombarderos eran italianos, eran alemanes. Entonces España, por un lado, está en deuda con Alemania, y luego España tiene una ventaja con Alemania, y es que Alemania, o sea, hay dos bandos en la Segunda Guerra Mundial. El bando aliado tiene todo un imperio detrás que les suministra, ¿no? El imperio inglés, el gran imperio mundial, todavía tiene muchos recursos de gente, de materias primas que suministra al bando aliado. Alemania se ha quedado medio sola. Y claro, es un gran cliente para España, en un momento en el que además necesita España clientes, porque está rehaciéndose, el país está destruido, claro, es que se empalma una guerra contra la otra, ¿no? Con la otra. Y hay un pasaje del libro en el que los empresarios están debatiendo si vender a los nazis. Y uno dice, oye, perdona, vamos a venderles seguro, porque si no les vendemos nosotros, les va a vender el de al lado. Y sobre todo que además todavía los nazis no era lo que se conoció luego, ¿no? Y sí, entonces empiezan a vender a la Alemania nazi. España además se había declarado neutral, no beligerante, y fue cambiando en función un poco de lo que iba pasando, pero no se acabó de enfrentar al nazismo hasta muy, muy al final, ¿no? Entonces se aprovechaban de esto y tenían un país que reconstruir, y un cliente muy importante era Alemania. Alemania era el país más importante de Europa realmente. Entonces, un cliente muy, muy importante. Con una fuerza militar que necesitaba también todos esos materiales. Tampoco vamos a entrar mucho en eso porque también es un elemento clave o muy dinamizador de la novela. Hay una mujer absolutamente maravillosa y dime si ha existido, si te has basado en alguna persona. Ay, que sé que me vas a decir. Ana Argüelles, por favor, la amo, quiero conocerla. ¿Quién es esa mujer? Pues mira, Ana Argüelles es una mujer que sí existió, o sea, el nombre está cambiado, es la duquesa de Ríos Grandes, hubo una duquesa en Gijón que se llamaba la duquesa de Riansares, era una bisnieta de la reina gobernadora. La reina María Cristina se casó con su guardaespaldas, un poco Estefanía de Mónaco, que se llamaba Muñoz, entonces lo ennobleció como duque de Riansares, y esta era una de sus descendientes. Y la casa sigue estando en el mismo sitio, y la gente de alrededor es gracioso, porque fui con un medio a la casa, a una entrevista en Gijón, que es un sitio que me gusta mucho, y la gente alrededor se acordaba todavía. Decía, bueno, era una genia, dice, montaba fiestas de disfraces, íbamos todos disfrazándose a su casa, tal. Era una persona que le encantaban los animales, muy, 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 era grande de España, pero luego muy de pueblo, muy de campo. Bueno, la conocemos en el parto de... Sí, exacto. Y esto es un perfil de aristócrata que en Asturias existe, que es muy inglés también este tipo de aristócrata, muy pegado al campo, muy... Mira, hay una duquesa muy mítica inglesa, es la duquesa de Devonshire, y hay imágenes de ella vestida de largo dando de comer a las gallinas. Pues esto
es un poco la imagen que tengo yo de la duquesa de Ríos Grandes, que es esta duquesa asturiana, que es un poco el perfil de aristócrata ligado con responsabilidad sobre lo que tiene, ¿no? Ligado a su tierra, ligado a su casa, ligado a la gente que tiene alrededor, ¿no? La aristocracia como benefactor y como motor de la zona, ¿no? Lo vemos en Downton Abbey, por ejemplo, es una serie que me encanta, como la gran casa es la empleadora de la gente, la que organiza toda la tierra, la que es un poco la fuente de riqueza, es la industria de ese punto, ¿no? Pues la duquesa es así. Y a Y veces, la relación con el capataz es, sí, me ha encantado también. claro, Y- es que eran amigos, eran Mm, amigos. A mí me hace mucha gracia la gente muy snob, la gente que, no, yo no me mezclo, yo no tal. Pienso qué tonto, ¿no? Es lo mejor mezclarse. Ojalá nos mezcláramos todos más, estaríamos de acuerdo en muchísimas más cosas, ¿no? mm. Yo Bueno, siempre, yo tengo cenas de repente con gente y yo siendo catalán, ya te imaginas, de repente el debate está muy vivo mm, y hay gente que decide que no habla. Y yo siempre digo, espérate, vamos a buscar un punto en el que estaremos de acuerdo, ya lo verás. ujú, ¿Sabes? Si a lo mejor exactamente, no es la política, a lo mejor nos gustan los animales o el deporte, seguro que tenemos puntos en común y construyamos nuestra relación a través de eso, ¿no? Y luego en lo que no nos exactamente. ponemos de acuerdo, pues oye, no nos pondremos de acuerdo, no pasa nada, ya buscaremos otra cosa. Pero así evolucionamos también. Al fin y al cabo, nosotros pensamos aquí en Bitácora que la libertad se halla en el conocimiento Claro, ampliado a todo, también al totalmente. otro y al diferente sobre todo. Totalmente, Porque, oye, y a cambiar, ¿eh? A cambiar y a que te convenzan. Es decir, al exactamente. final, si lo piensas, los personajes de la novela, su cabeza evoluciona, y es que Mm, evolucionó la cabeza de Europa en realidad, ¿no? O sea, al principio, cómo admiramos a Hitler, y luego, oye, qué monstruo es Hitler, ¿no? Tenemos que hacer algo contra él. ¿Cómo sacamos esta valentía que tenemos todos para luchar contra esto que está pasando, ¿no? Hay varios personajes alemanes y muchos se esfuerzan en decir, oye, esto no es Alemania, esto no es Alemania, ¿vale? O sea, esto que está pasando es una parte de la historia alemana, pero Alemania es muchísimo más, ¿no? Hay una espía alemana que se esfuerza mucho en decirle a su enlace español, decirle, oye, te voy a pasear por los parques y por los lagos y por las montañas, porque Alemania es esto, y cuando acabe el nazismo, esto seguirá. Y nosotros ya veremos cómo nos olvidamos, o cómo no nos olvidarse, no, cómo arreglamos esto tan horrible que estamos haciendo ahora, ¿no? un personaje muy interesante también. No vamos a Mm. decir el nombre. Sí, sí. Muy, muy interesante. ¿Bulto y compañía tiene algo que ver con Sí, mira, Rafael? sí, tiene mucho que ver. Mi familia es una familia textil de Cataluña y tenía unas fábricas en Villanueva de la Geltrú, que está cerca de Barcelona. Entonces, desde el principio, además, en este libro dejo entrever también un paso que se hizo. Mi abuelo era textil, su familia era textil, pero a él le aburría soberanamente toda la parte textil. Y entonces él en este libro ya está empezando a hacer una empresa más dedicada a motor. Y luego acabó teniendo una empresa de motos, que alguna gente conocerá y mucha no, pero que es el primer paso realmente para solucionarlo. Y a mí me gusta mucho, el libro es un libro de ficción, Mm, pero sí que tiene patas basadas en la realidad, ¿no? La parte de los paseos, la gente que pasaba, la gente de los Pirineos, pues toda esa parte es muy real y es verdad que hubo una trama de curas de un lado y del otro de la frontera que ayudaron a cruzar a mucha gente. Es verdad bueno, que había toda esta industria textil que empezó a, a vender a toda Europa, incluyendo Alemania, mm. y es verdad que este contacto entre países se dio. España no se involucró a lo mejor bélicamente en la Segunda Guerra Mundial, hubo momentos anecdóticos, la División Azul, etcétera, pero por ejemplo era un nido de espías España, Mm, ¿sabes? España y Portugal, y todo el mundo lo sabía, y se sabía que el del ascensor del Ritz escuchaba y transmitía las conversaciones, ¿no? Entonces, es un momento del mundo muy interesante, muy chocante, y yo creo que por eso también nos engancha tanto, ¿no? La Segunda mm. Guerra Mundial parece que es un tema que nunca se acaba,
porque es que no te lo puedes creer realmente. Es muy increíble pensar que hace tan poco estaba el mundo así. Lo que también es increíble es que tengamos tan poca memoria, es otra cosa que también es importante en tu novela, Mm. tener la memoria, el recordar. Hay personajes que dicen, recuerda, no me recuerdes a mí, recuerda a Claro. estas personas que están cambiando las cosas, a las personas que eligen construir en vez de destruir y Ujú. alimentar la vida, aunque en vez del odio, sino Y una sí, construcción, ¿no? Llena de luz, no de oscuridad. sí, o sea, ahora tenemos una guerra en Europa ahora mismo, entonces es increíble que parece que cuesta aprender, ¿eh? Parece Mm. que cuesta. Yo cuando empezó todo este tema, decían, bueno, oye, da igual, oye, si en el fondo Ucrania, no conocemos a ningún ucraniano, que se lo queden los rusos. En mi historia exactamente lo que dijo Neville Chamberlain Ujú. sobre Checoslovaquia. ¿Por qué nos vamos a pelear por un país lejano y de gente de la que no sabemos nada? ¿No? Ahí empieza tu, Y ahí empezó todo. ¿No? ahí empieza tu Entonces, trama también con ese August. Mm. hay que parar las cosas, hay que ser valiente realmente. Es mucho más cómodo decir, no ser valiente es mucho más cómodo a veces, pero luego te pasa factura. El miedo Sí. también, un gran manipulador de las masas y de las personas, el miedo a muchas cosas. August, cuando empiezas ya casi tenemos que dejarlo aquí, te voy a liberar, pero cuando empezamos es muy interesante esa incomprensión de August, que es el empresario judío que debe abandonar su Ujú. castillo, un castillo de la familia, que Sí. notas el dolor, ¿no? De Mm. dejar toda la memoria, el recuerdo de la familia atrás y no entiende cómo del día a la mañana la gente a la que él había empleado, donde había generado riqueza, sus vecinos, Ujú. empezaban a odiarle, al menos de puertas para afuera por el Sí. miedo también, Mm. ¿no? Y pide calidez, y es Sí, dice, descorazonador. él no se lo puede creer, él tiene su castillo, que es un castillo que tiene su familia desde siempre, que construyó su familia, y le vienen unos alemanes, cuando ya Polonia, Checoslovaquia ya ha sido conquistada, eh, y dicen que se tiene que ir. Y dice, pero ¿cómo puede ser que me estén echando de la tierra de mi familia estos que ni siquiera son checoslovacos? Ujú. Y se va, y se va. Y esto es una situación que se dio mucho, y yo hablé con una judía checoslovaca y le dije, oye, esto pasaba, claro. Y dice, no, no, Rafa, esto pasaba constantemente, incluso entre las mismas familias judías. O sea, se enteraban que la casa de tal se iba a incautar y entonces decían, se va a incautar el mes que viene. Bueno, pues yo este mes la voy, la compro y tengo un mes para venderla antes de que la incauten, ¿no? ¿Cómo es la mente humana de mezquina cuando se Ujú. pone a ello, ¿no? Que tenemos, Exacto. tenemos tanta capacidad de bondad y tanta capacidad de mezquindad si nos esforzamos, ¿no? Y cómo se esforzaban y cómo no había... Este castillo tiene unos cuadros tan grandes que no se los pueden llevar. Y uno de los alemanes dice, mira, es que este cuadro es fantástico, es que no parecen judíos, es un retrato familiar, y lo Mm. dejan colgado en el castillo. Tú Y imaginas, dice, sí, sí, y lo voy a hacer pasar como de mi familia. O sí, sea, sí, te quitan tu decir que es mi identidad. familia. Sí, Mm. sí, sí, Sí. porque ni siquiera parecen judíos. Entonces, ¿cómo es no como son de malos, mezquinos, que cada día bajando por la escalera ven el retrato de la familia que han echado, que dicen, es un buen cuadro, están muy guapos aquí, vamos a decir que somos nosotros. Y pasaba esto. Pero bueno, lo que hay que intentar es que con libros como el mío, que realmente lo que pretende es entretener, ¿vale? O Mm. sea, no, yo lo que quiero es Bueno, que te voy a decir, en el son bien. 600 y pico páginas que Mm. se leen sin que te des cuenta. Así que la gente no se asuste, los que se suelen asustar por algo así, es una historia absolutamente maravillosa, aparte de todo esto que estamos hablando. Solo tenemos 20 minutitos, entonces vamos un poco acelerados. Hay muchísima vida dentro, muchísimas aventuras también, curiosidades. Mm. Hay personajes reales que se van entrecruzando, van conociendo a personas. Se habla también de las máquinas enigma de los alemanes. Sí, Bueno, es que hay mucha historia, por eso digo que está condensado todo sí, y por eso yo se lee creo, así. sí, yo creo que a mí los libros un poco extensos me gustan, y sobre todo me gusta explicar las historias. Me dicen, "Oye, ¿por qué tiene 600 páginas?" Digo, bueno, pues cuando se acabó la historia. O sea, Mm, yo no acelero para que dure menos, ni me extiendo más de lo que toca para que dure más. Yo lo que quiero es que la gente exacto. se meta en el libro. Y realmente una de las impresiones que hay de este libro es
echo de menos a los personajes, qué pena me da. Entonces, la sensación de vacío cuando acabas una lectura, me parece que es una sensación muy positiva para un autor, porque al final te has hecho amigo de una serie de personajes, has vivido con ellos toda su historia, ¿no? Y que te quedes con este vacío y que los añores, y que les hayas cogido cariño, es síntoma de que los has entendido realmente. Creo que es lo que pasa un poco con este libro. Totalmente. Estás escribiendo otro, imagino, porque no vas a parar ahora, que lo estás haciendo tan bien, además, y nos haces disfrutar tanto. Sé que no puedes decir nada, imagino, sobre lo que estás escribiendo. Sí. Va a ser también una novela industrial a lo Rafael, como a mí me gustan. Hay genios Mira, la siguiente novela, yo mis novelas siempre tienen una pata en España y una pata fuera, y en este caso estoy todavía centrado en la Segunda Guerra Mundial, pero más en Inglaterra, y en una casa de campo inglesa con conexiones con España, ¿no? que Entonces también están un poquito por aquí. Te debo sí, ya están un poco por ahí. Yo soy un apasionado de la arquitectura, del campo inglés, me encanta, y es un tema que de siempre me ha interesado mucho. Entonces, cómo se movilizó un país que en el fondo en un momento dado se queda solo, con un gran imperio, pero se quedan solos frente a la maquinaria de guerra de Alemania, que ya es casi toda Europa, me interesa muchísimo, ¿no? Y cómo cuando todos vamos a una tenemos éxito, es un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, ¿no? Cómo todos colaboraron, cómo pues, todas estas casas se dieron para el esfuerzo de guerra, cómo, da igual, cómo plantaban patatas en los parques de Londres, ¿sabes? O sea, diréis como, y venga, ahora estamos todos para esto, luego ya nos volveremos a pelear entre nosotros, pero de momento ahora Exacto. tenemos que ir todos a una. A mí es un tema que me interesa mucho. Entonces estoy en eso. Bueno, pues entonces estaremos esperando con muchas ganas. Muchísimas gracias. Ya te tengo que dejar. Ya sabes que yo me quedaría hablando contigo horas, pero también hay otras personas que quieren hablar contigo, así que te libero, te dejo que vueles Genial, Lorena. hacia otras entrevistas. Un abrazo Un y abrazo muy muchísimas fuerte y gracias, muchas como gracias. siempre. Hablamos.